de cómo orar y cuáles son las oraciones que Dios responde. Y ahora yo quiero hablarte un poquito de sí hay que orar. Decite vos, sí tengo que orar, sí tengo que orar. Las cosas cambian con oración. Y te aseguro que es como un bálsamo, es algo que calma el alma, para la ansiedad, te ayuda. Es como un medicamento, también un socorro. Vos podés orar. Y a veces hay oraciones que se hacen poderosas. Y yo les voy a hablar algunas acá. Este fin de semana vamos a orar, pero yo quiero que tengamos un poco de conciencia en la oración. Y la Biblia dice en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. ¿Saben? Dios nos eligió a nosotros. Y cualquiera puede decir, ¿y por qué yo tengo que orar? Los otros no oran. Porque Dios te eligió a vos. Y vos tal vez, uno se esquiva, hay gente que viene a la iglesia, después desaparece, después viene, desaparece, y no se puede desligar. ¿Por qué? Porque Dios te eligió, y cuando estás elegido, no te vas a poder escapar. O sea, te podés hacer el duro, el difícil, pero ya te eligió Dios. Decirle al de al lado, te eligió Dios. Decirle, mujer de Dios, hombre de Dios. Te eligió Dios, ya está. Entonces, el que tiene que orar vas a ser vos. Y a veces uno está con todas las pilas y otras veces unas ganas de irse, pero vos sos el hombre de Dios. Vos sos la mujer de Dios, vos tenés que orar. Y dice así, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Saben qué es eso? Les encargué es obedecer a Dios, el encargo de Dios. Cuando eras chico y tu mamá te mandaba a comprar pan, ¿qué traías? Más vale que traigas pan, porque si no, porque te encargué que traigas pan. Entonces nosotros tenemos que saber que somos llamados por Dios y que tenemos que obedecer a Dios, y el encargo que Dios nos dio es este, que produzcan frutos duraderos. Primero le voy a hablar de la palabra duradero un poquito, es frutos duraderos quiere decir que no se echen a perder con el tiempo. Frutos duraderos es que permanezcan si llueve, si hace frío, si hace calor, si las cosas están bien, si las cosas están mal, el fruto permanece. Cuando hablamos de permanente es más allá de mis sentimientos. Hay días que está todo wow, lindo, una unción, un poder, y hay días que parece que no pasa nada. Pero yo debo permanecer. Decí conmigo, permanecer. Frutos duraderos. ¿Y qué es frutos? Para que la orden esta, le encargué que vayan y produzcan frutos. La palabra produzcan es que yo la tengo que hacer. Y los frutos los voy a dividir en frutos que da el cuerpo, frutos del alma y frutos del espíritu. El fruto que nosotros podemos tomar del espíritu, es de Dios. Y la Biblia habla en Filipenses y dice, el fruto del espíritu es mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Y ese fruto tiene que permanecer. Y yo cuando me paso, cada tanto es como el pasa no pasa, ¿no? Es probar. A ver, el fruto del amor está, tengo bronca con uno, no pasa, ese día no pasa. Amor, gozo, estoy chinchudo, no tengo gozo. No pasa ese día. No pasa. Amor, gozo, paz. ¿Pasa o no pasa la paz hoy? Paciencia, hoy no la tengo. Bondad, soy bueno. Benignidad, hacerle bien a otro, lo hice. Fe, la tengo. Mansedumbre. Ay. Templanza. O sea, pasa o no pasa, ese es el fruto del espíritu. Y tiene que estar mi espíritu así. ¿Cómo está tu espíritu?
porque así tiene que estar para orar, así tiene que estar para llevar frutos. Este mes hemos declarado el mes de fruto. ¿Y sabe qué produce el fruto? La oración. La oración produce los frutos. Entonces yo tengo que darle el énfasis principal a la oración. Yo tengo que orar. Y tengo que estar dando fruto en el Espíritu. Lo repetimos, usted lo puede buscar en Filipenses. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. Después en el alma. Yo tengo que tener cualidades del alma. No voy a nombrarlas todas, pero ser tolerante, amable, generoso. Tengo que mostrar, ser de acciones que muestren la bondad que hay dentro mío, el fruto. Y también nosotros podemos dar frutos físicos. Y ahí, ¿saben cuál es el fruto? Hacer discípulos. Yo el fruto del Espíritu uno lo puede percibir, algunos lo puedo ver un poco por lo que hacen, el del alma también. Hay gente que te ve y dice, este va a la iglesia, ¿para qué va? Sigue igual que antes, porque uno ve que no cambió la actitud porque el alma sigue igual. Y en el cuerpo o lo físico que se ve, ¿sabe cuál fruto se ve? Si una persona está haciendo las cosas bien, el fruto se ve que no anda solo. Decí conmigo, no anda solo. Quiere decir que tiene discípulos. El fruto es fruto. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, ¿Cuántos tenés? ¿Cómo entras por la puerta? ¿Solo siempre? No, yo voy y vengo solo y me siento solo. Yo no vengo a ser amigo, yo vine a buscar a Dios. Y el Señor te dice, si me venías a buscar a mí, venías a buscar a la iglesia. Si me amás a mí, amás a tu hermano. Y la Biblia dice, si no amás a tu hermano que ves, mentira que amás a Dios que no lo ves. Entonces el fruto son las almas. El fruto, yo tengo que tener frutos que permanezcan. Frutos que permanezcan. En nuestra iglesia hemos tenido gente que ha venido y se ha ido. Y entonces yo trabajo, pero tienen que permanecer. Tengo que empezar a ver cómo hacemos para que venga, que la iglesia siga llena, que trabajar. Porque tiene que haber fruto. Cuando el Señor venga te va a pedir los frutos. Y dentro de los frutos, uno es del espíritu, el otro en el alma y el otro fruto es físico. A ver, ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos pastores levantaste? ¿Cuántos maestros levantaste? ¿Cuántos líderes tenés? ¿Cuántas personas están en la escuela de vida? ¿Cuántos están en la célula? ¿Cuántos están en la casa de paz? Fruto, decí conmigo, fruto. Otra vez. ¿Saben? Miles ya tenemos de peticiones. ¿Saben que son frutos? Y vamos a empezar a orar para cosechar. Acá hay fruto. A ver cómo está la caja. Está pesada. Y acá más. Son el fruto visible, almas. Esta iglesia se va a llenar. Saben que ya les dije, ¿no? Que estamos buscando a ver cómo hacer para hacer 1350 butacas. Eso entran acá. Ya vimos todo, ahora estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Pero acá sí va a ser. ¿Y dónde están? Acá hay más de 1000. ¿Sí? Son un montón de personas. Ese es el fruto. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ellos vengan y que el fruto permanezca. Por eso hay que hacer las tarjetas de peticiones, hacerlas todas. Hay que llenar la planilla, escribirlos todas. Y después comienza una tareita que le vamos a enseñar bien el lunes. Cómo llamar a la persona y pasarla a una lista VIP de nacidos, de nuevo. Y cómo empezar a trabajar con ellos para hacer un seguimiento, porque tenemos que dar fruto. Y el fruto visible, ¿saben cómo es? ¿Vieron que el que es malo y renegado anda solo? Solo para allá, solo para acá. Pero el que tiene personas dice, no, ahí se ve el fruto. Ahí se ve el fruto. ¿Vos andás solo como loco malo o no? Tenés que andar acompañado. Jesús no pudo solo él mismo, levantó a 12. Vamos a orar por esto. Amén. ¿Cuántos quieren dar fruto? Fruto que permanezca. Fruto en el alma, fruto en el espíritu y frutos físicos, visibles. Amén. Y tenemos que orar. Decí conmigo, vamos a orar. ¿Sabes qué oraciones tenemos que hacer para dar fruto? Primero, yo le voy a decir
4 o 5 cortitas en 10 minutos. Primero, oración de consagración. Decí conmigo, consagrado. Cuando vos empezás a orar, Dios comienza a escuchar tu oración. Y cuando hablamos con Dios, comienza a haber una interacción entre el cielo y nosotros tenemos que orar. Ahora vamos a orar en estos días y tenemos que pedirle a Dios, pero lo primero que tenemos que hacer al orar es orar oración de consagración. Es decirle, Señor, yo soy tuyo, me consagro, me dedico a vos y estoy dispuesto a lo que vos digas. Cuando estaba orando por mi papá hace ya un mes, estaba en terapia intensiva y yo oraba, Señor, sánalo, reprendo la enfermedad. Y el Espíritu Santo comienza a meterse a su sangre y visita su cuerpo y oraba por él y lo rodeaba, lo ungía con aceite y estaba, hablaba con todo, le daba. Y si se imaginan, si yo oro por un montón de personas y le doy con todo y le pongo fuego a la oración, a esa oración le superponía fuego. 26:39 dice, yendo un poco adelante Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben? Una oración de consagración es aceptar la voluntad de Dios. Y no es que vos te rendiste y no vas a orar más. No, es que a pesar de cómo sea el resultado, vos vas a empezar desde ese momento en adelante a orar conforme a la voluntad de Dios para que se haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que conviene. Decí conmigo, oración de consagración. ¿Sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a orar una oración de consagración, por ahí vamos a tener miles de peticiones. Y decimos, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Y tal vez el Señor dice, ese me lo llevo. A otro quiere, no sé, que el juicio salga. Y el Señor dice, no le voy a hacer salir el juicio porque esta persona. Entonces, cuando yo oro como una oración de consagración, todas las demás oraciones que haga, porque yo pedí la voluntad de Dios, tienen la perspectiva correcta. O sea, por todo lo que voy a orar después, va a ser una perspectiva correcta, porque todo lo que voy a orar va a ser, Señor, hacé tu voluntad. Con miles de personas que vamos a orar, con mi vida y con lo que va a hacer. Yo oré por mi papá y la voluntad de Dios es que mi papá se vaya con él. Después de esa oración, ¿sabe que se me calmó el énfasis, la fuerza? Pues yo le puse fuerza, no sabe. Bueno, algunos me conocen, yo le doy con todo y que no paro. Y después, ¿sabe qué hice? Comencé a orar, a adorar, oré con él, canté las canciones que él cantaba y tuve como un retiro espiritual, él y yo, mi papá y yo ahí. Y yo sabía, Señor, y de ahí en adelante pasó como una semana, pero yo ya entendí que era la voluntad de Dios. O sea, si Él lo saca, es la voluntad de Dios, y si no lo saca, es la voluntad de Dios. Yo estoy orando en la dirección correcta. Por eso no nos empecinemos. Sí, pero yo fui y oré y me dijeron que Dios hace milagros y a las 24 horas que Dios iba a hacer esto y me iba a dar el trabajo y no me dio el trabajo. O me iba a pasar esto y no me pasó. Que se haga la voluntad de Dios. Todo lo que vamos a orar va a ser, Señor, que se haga tu voluntad en la ciudad de Puerto Madryn. Amén. ¿Cuántos entendieron? Oración de consagración. Dale un aplauso al Señor. Es fuerte, pero hay que hacerlo. Así que cuando oremos y arranquemos, vamos a darle con todo, bla, 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 pero Señor, tu voluntad. Sigo con todas las pilas fuertes en el Espíritu. Otra, orar en el Espíritu, Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Acá recién estábamos orando y ya casi yo me metía porque los veía medio como que, dale, es como que a mí, yo entiendo esto. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no es que grita, es que comienza a ver como una dirección que es del cielo, te dirige Dios. Y dice, wow, ¿cómo orar así? Orar en el Espíritu es hablar misterios de Dios. Por ejemplo, hablan en lengua.
cuando uno habla en lengua, yo les digo, hablen en el espíritu. Ustedes saben que yo les digo, hablen en lengua. Porque cuando uno habla en lengua, habla los misterios de Dios. Yo no sé lo que hablo, pero la Biblia dice en el libro de Romanos 8, dice, oraremos como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles al Padre. Entonces yo oro en el Espíritu y yo no sé si oro correctamente, pero cuando estoy hablando en lengua y orando en lengua, sé que oro correctamente. Y Dios comienza a hacer cosas que no me imaginaba y empiezo a pedir lo que no iba a pedir. Pero como lo estoy haciendo en lengua, oro en lengua ahora. ¿Lo puedo hacer en cualquier momento? Ay, no, espere que a ver si entro en el tono. Nada, habla en lengua nomás. Habla en lenguas. ¿Por qué tengo que orar en el Espíritu? Amén. Decí conmigo, orar en el Espíritu. Y entonces el que habla en las oraciones es lo mejor que te puede pasar. No hay nada mejor que eso. Entonces vos estás orando y orás, porque ya oraste para pedir la voluntad de Dios. Ahora orás en lengua y entonces eso es lo mejor que te puede pasar porque uno siente que Dios está, no sabe qué va a pasar, pero siente que Dios está. La Biblia dice que en 1 Corintios el que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea, hablando en lengua uno se edifica. Y a mí me pasó con muchos pastores que andábamos caminando, comiendo, paseando por algunos lugares y estaban ramacando la blasha y araba. Y yo decía, pero está hablando en lengua delante mío. Hace muchos años lo veía y ahora yo hago lo mismo. Hablando solo, está loco este. Cuando éramos chiquititos teníamos una persona que venía a lavar la ropa a mi casa y estaba el lavadero de un lado y el baño de este lado. Entonces nosotros estábamos en el baño y la escuchábamos, le decíamos, la loca. Está lavando ropa en lengua. Y ahora entiendo, wow, se edificaba a sí mismo. ¿No? Y después, bueno, resulta que terminó siendo una pastora, siendo una mujer de Dios. Pero para nosotros era la loca porque oraba en lenguas, en el lavadero. Y entonces tenemos que orar. Cuando vos ores, vos tenés que buscar el llegar a orar en el Espíritu. ¿Cómo sé que oro en el Espíritu? Porque Dios guía mi oración, Él lleva. Cuando está en el Espíritu comienza a encenderse algo. Cuando oremos el día viernes, no ores por orar al Señor, a Juan Pérez, a Marco Antonio, al otro. Y parece todo repetido. Señor, tu voluntad. Primero, oración de consagración. Segundo, en el Espíritu. Hablo en lengua y tal vez le digo el nombre y sigo hablando en lengua y después... Pero tengo que orar. Pero mi oración tiene que tener contenido, tiene que haber fuerza. Tengo que sentir a Dios, tengo que sentir Dios está en esta oración. Dios está conmigo. Amén. Decilo ya con fe, Dios está conmigo. Qué bueno, entonces... Tenemos que orar, oración de fe, esta es la que más me gusta a mí, Marcos 11:24, orar con fe. O sea, si vas a agarrar un papelito, si no vas a agarrar con fe, ¿para qué vas a orar? O sea, si vos no crees, tenía ganas de sacar, no voy a sacar ninguna. Si vos no crees que Dios te va a responder, o sea, ¿para qué venís? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué hacemos invasión? Tenemos que creer. La Biblia dice... que en Marcos 11:24, no sé en qué versión les di ahí, Marcos 11:24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. O sea, si vas a orar, tenés que creer que Él te lo va a dar antes de que lo veas. En otra versión dice, si creen que la han recibido, será suya. O sea, yo cuando oro tengo que saber... Dios me lo da. Voy a orar por un dinero, creo que Dios me lo da. Voy a orar por una casa, sé que Dios me lo da. Voy a orar por un trabajo, sé que Dios me... Tengo que anticipadamente orar con fe. ¿Cuántos van a orar con fe? Con fe, ponele fe. Entonces, cuando uno le pone fe y ya lo da por hecho, es como que eso se... pasa a ser algo medio insignificante y empieza a decir, Dios me lo da, sé que, y empieza a profetizar y a declarar porque está orando con fe. Tenemos que orar con fe creyendo que Dios lo da, orar creyendo que ya Dios está dándonos lo que pedimos. Y saben, otra de las oraciones, la confesión de pecados.
Y esto tenemos que orar siempre. Hay gente que le gusta pedir, Señor, dame pan, dame auto, dame casa, dame plata, dame esto, cambia. Siempre le pedimos que Dios cambie a todo el mundo y nos olvidamos que nos cambie a nosotros. Entonces tiene que haber una oración de confesión de pecados, porque vos podés estar orando y Dios no escucha tus oraciones y estás lejos de Dios por el pecado. Porque hay un pecado y vos distinguís cuál es el pecado. Dejar de hacer lo que Dios te pidió, dejar de hacer la voluntad de Dios todo el día. Nuestra oración es insuficiente, no alcanza a llegar al lugar que tiene que llegar cuando hay pecado y uno no hace una oración de confesión de pecado. Señor, te pido perdón porque voy a orar por miles. Pero Señor, sé que ellos están esperando que un hombre santo, consagrado, ore por ellos. Y viene este pecador a orar. Justo yo, el más pecador, va a orar por todo eso. Entonces, primero hago una oración, Señor, sé que cometí este pecado, que me metí a este lugar, que le dije esto a mi esposo, a mi esposa, que hice esto y esto y esto y esto. Y al final tenés como 25 pecados tuyos. Y va a orar por uno acá. Entonces confieso mis pecados y la oración va a ser eficaz. No confieso mis pecados y mi oración no va a ser suficiente. Porque tenemos que estar limpios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si yo no estoy santo, no voy a verlo a Dios para entregarle la tarjetita en la mano. Porque yo le voy a entregar esa petición a Dios. Y si no estoy santo, no voy a estar cerca de Dios para dársela a Él. Los pecadores le dan un aplauso al Señor. No, gracias a Él que somos limpios por su sangre, pero debemos confesar periódicamente nuestros pecados. Amén. ¿Cómo te vas a venir el limpio o vas a tener que venir a confesar acá? No sé cómo, pero hacelo. Amén. Una oración breve y poderosa. Me encanta. Vieron que a veces uno, ahí te la cuento. A veces hay situaciones de crisis que uno dice, bueno, pero no puedo ir a la iglesia, es hora, es ahora. Y es lunes, no sé, lunes a las 11 de la noche. Ay, no, pero viene un adorador, ¿no? Te dice, no, pero primero cantemos una canción, una adoración. No, es ahora, le está pasando ahora, esto hay que resolverlo ya. Hay una crisis, no, pero vamos a llamar al pastor. No, pero es ahora, ahora tiene el problema. Es una crisis, hay una amenaza grave. No se puede meditar, leer. Necesitamos una respuesta urgente, inmediata. ¿Cuántos han tenido eso? Esto es ya, es ya. O sea, no podemos demorar. En Marcos 4:39 la Biblia dice, y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. 2 palabras. Los discípulos se estaban ahogando, estaban desesperados. Jesús estaba en medio de una crisis, el mar estaba grande. Él no podía decir, bueno, primero hay que hacer 2 adoraciones, una alabanza, vamos a llamar a alguien que interceda, llamemos a los pastores, veamos esto. No, te vas a morir, te vas a hundir. Es una oración breve y poderosa. Señor, ya. Necesito el dinero ahora. Había uno de los testimonios de algunos de ustedes que contó, Señor, si es verdad que vos... que lo dio en la ofrenda, alguien, no me acuerdo quién fue. Que si es verdad que vos estás de acuerdo con el tema del dinero, fue en tiempo de invasión. Que hay que darte a vos los diezmos. Señor, yo quiero una señal ahora. Y un viento había... y no me acuerdo cuántos billetes, pero era el billete más grande, empezó a soplar un viento y le tiró, por ejemplo ahora, billetes de 1.000 pesos en un alambre tejido. Y agarró, ponele, no me acuerdo el monto, pero agarró de los billetes más grandes 3 billetes que volaron con el viento y se pegaron en un alambre tejido. ¿Alguien se acuerda del testimonio? 3 billetes, 1, 2... Y desde ahí dijo, yo empecé a diezmar. Entendí, fue una oración, pero fue cortita. Necesitamos saber que a veces es momento de orar. Vos tomás una petición y es urgente, urgente.
Y entonces una oración breve y poderosa, una oración breve y poderosa de Jesús calmó la tempestad. 2 palabras dijo, calla y enmudece. A mí uno me pidió plata ya, yo siempre cuento porque me quedó grabado, cortito y poderoso. ¿Qué necesitas ya? Vieron que uno dice, esto puede esperar, esto puede, pero hay cosas que son ya, no tengo dónde dormir hoy, es ya. Dale un aplauso al Señor. Tenemos que orar así. ¿Estás creyendo en la palabra? O sea, ¿cómo vamos a orar? Yo tengo que tener esto, una oración larga. Vamos a orar 24 horas, o sea que es una oración larga. A veces hay que orar y hay que desarrollar como el arte de orar largo. Una vez con los pastores empezamos a orar y yo dije, bueno, oramos media hora, vamos a terminar. Oramos 1 hora y no, vamos a terminar. Oramos 2 horas y vamos a terminar. Y después, no sé cómo se les ocurría a los pastores. Bueno, ahora orar por el mapa de Argentina, ahora por el mapa del mundo, ahora por el sur, ahora por el norte, ahora por los pastores allá, ahora por los que están enfermos, ahora por... 8 horas oramos. 8 horas, nunca en mi vida oré. Y la conté, la tengo marcadita. 8 horas no estuvieron orando. Y ahora ora vos, ahora ora vos, ahora demos vuelta, El que quiere café, ahí hay café, tome y siga. Oremos, levanten su voz. Después mediten, oren, adoren. 8 horas no hicieron orar. Yo creo que la oré porque me estaban meta rebenque, ¿no? Estaban ahí, dale. Y no nos íbamos, pero hay momentos que tenemos que orar largo. No se puede orar breve y cortito. Hay momentos que sí, pero tenemos que generar el hábito de orar largo. Por eso cuando venimos a la oración acá, hay que orar 1 hora, quédate 1 hora. Hay que orar 2 horas, quédate 2 horas. Tenés que estar en la reunión, siempre le cumplimos horario a ustedes, ya me voy a volver pentecostal como antes. Pero les cumplimos horario, pero hay gente que no puede, se desespera, pero la Biblia dice, hay que orar. Lucas 6:12 dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Y hay algunos, oramos, bueno, ya está mamá, y los nenes te convencen, y uno se hace el liviano, ahí sí obedece a los nenes, ¿no? Ay, sí, ya está. No, seguí orando. Hay que orar. Largo. A veces no se solucionan cosas porque no te estás entregando todo a Dios. Hay que entregarse todo. Hay que orar y rendirse. Ahora venimos a orar y todo dice, ay, ¿cuánto? ¿Y qué turno me toca? Te tocan las 24 horas orar. Te tocan las 24 horas. Y vos tenés que tener una actitud de oración. Todo el tiempo orar. La Biblia nos enseña. Y tal vez los problemas que te pasan son graves y vivís en los problemas 24 horas y en la oración 2,4 minutos. ¿Y crees que te cubran las 24 horas? Tal vez salí de los problemas a las 24 horas y ponete un tiempo firme a orar largo. Ora largo por un tema, Te van a salir formas y maneras de orar. Ora largo por algo. Jesús oraba siendo el Hijo de Dios. Y ¿saben? Tenemos que desarrollar esa habilidad de orar largo. Es un arte empezar a orar y a orar. Y saben, cuando uno está desesperado, hay momentos de desesperación, uno ora rápido. O está ansioso y ora mucho. Pero hay momentos que uno tiene que generar. Voy a orar. Les cuento una sola que yo empecé para orar más tiempo. Es aprender el Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Ahí está. Entonces empecé a orar solo la palabra Padre. Padre, vos sos mi Padre celestial. Y Padre, todo Padre, casi 10 minutos. Después, nuestro. Señor, soy mío, te amo, sos nuestro, sos de la iglesia y como te pertenecemos. Y empecé, otros 10 minutos. Y después, Padre, y se me hizo, solo con el Padre Nuestro, muy fácil comenzar a orar 1 hora. Lo único que hice en mi oración es desarrollar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. La palabra venga a tu reino. Señor, que vengan tus bienes, que vengan las bendiciones. Líbranos del mal, Señor, el ataque que querían hacerme, el robo que querían hacerme, las mentiras que...
¿Saben? Pero por eso tenemos que practicar el arte de orar. Hace así. Pero hay que practicar generarlo. Porque siempre estamos como argentinos, lo atamos con alambre, ¿no? Oración rápida y poderosa. Y eso queremos, rápido y poderoso. No, no es así. El reino de Dios no es así. Jesús no era así. Hebreos 5:7, oración de clamor. Y voy a lo que hacía Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, decí conmigo, era Cristo, el Hijo de Dios. Estaba online con el cielo. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, rogaba, y súplicas. Es como, por favor, Señor, por favor. Con gran clamor y lágrimas. ¡Wow! Miren lo que dice. Ruego, súplica, clamor y lágrimas. O sea, no oraste como Jesús si no lloraste. No oraste como Jesús si no suplicaste. No oraste como Jesús si no clamaste. Clamor es clamar ¡ah! A los gritos. No es que siempre uno tiene que orar así, pero tenés que orar así alguna vez. No, a los gritos, vamos, vamos. Y empieza, vamos, levantá tu voz. A ustedes yo les hago a veces, vamos, levantá tu voz que quiero escucharte. Quiero escucharte. Porque si vos no aprendés a orar como Jesús. A ver acá el proyector, chicos, ahí arriba. Hebreos 5:7. Me parece que voy a tener que poner un supervisor general del proyector. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. A mí me bendijo hoy leer esto. Yo no sabía que en la oración tenemos que hacer eso. Ruegos, súplica, clamor, lágrimas, al que podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente en la oración. En la oración hay gente que no es oída porque no hace cosas en la oración, en el momento de hablar con Dios. Es que estás delante del que te lo va a dar. Cuando uno tiene la oportunidad de presentarse delante de alguien, si no se prepara, perdió la oportunidad. Pero si se prepara, saben que una vez casé un matrimonio y siempre tratan de ser espontáneos, ¿no? ¿Querés decirle algo a ella? No, ay, no, tengo vergüenza. Y alguno dice, bueno, de mi corazón te amo más que todo y bla, bla. Pero la que más me gustó de todas los que he casado en toda mi vida, fue una persona que agarró, tranquilito, metió la mano al bolsillo, sacó un papelito y dijo, me caso con vos y tenía, no sé, no les voy a exagerar, pero como 20 cualidades de por qué se casaba con él. Y le dijo, porque cuando nos pasó esto, vos fuiste esto y esto. Porque cuando te vi hacer esto, eso me enamoró. Y lo tenía escrito. Tenía preparado. Y yo dije, wow. Ahí tengo que aprender a hacer eso. Tengo que aprender a presentarme. Ahora cuando vos vayas delante de Dios el día viernes, anotá estas 4 palabras. Tengo que rogar. Rogar es dale, Dios, hacelo, por favor, por favor. Señor, no te olvides de mí. Mira que yo te serví. Mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a mi papá. Señor, yo te ruego, por favor, no me dejes de lado. Tanta gente ha rogado. Hoy me toca a mí. Hay que rogar a Dios, suplicar, te suplico por el amor de Dios, te suplico. Clamar es gritar, es suplicar, es dejar que el alma se exprese. Y por último, lágrimas. Algunos son fabricantes de lágrimas. Fabricarle la oración. Hasta no llorar no me voy. Hasta llorar.
Hasta llorar, yo tengo que llorar delante de Dios. Gritos desesperados que la gente que nos oyen se dan cuenta. ¿Alguna vez alguno te dijo, qué fanático, qué loco que sos como orás? Pará, no hace falta andar gritando. Entonces oraste bien ese día. Si nadie te ha dicho nada, todavía no has clamado. Cuando clamás, los otros no lo entienden, los otros te escuchan y dicen, qué pesado que sos. Pero cuando vos clamás, wow, ahí oraste. No es que siempre hay que orar así, pero por lo menos una cada tanto te tiene que estar. Alguna vez alguien te tiene que decir, pará, fanático. Ahí estás logrando. Ahí está. Tiene que haber un momento. No puede ser siempre meditar, ¿no está? Si no te mandamos al frente de la plaza ahí a que te... No, esto es clamor. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar. Primera de Tesalonicenses, mire, con acción de gracias. ¿Saben que hay una clave? Te pregunto a vos. Cuando agarran y te dicen, no sé, muchas gracias, ¿no? Y te dan tu nombre acá. Gracias, Nahuel. ¿Cómo te sentís? ¿Bien o mal? Si alguien te agradece, ¿cómo te sentís? ¿No te deja dispuesto el corazón para algo más? Porque me dio gracias. Tu hijo come, no, mamá, qué rica comida, gracias, y te dan un beso y te abrazan. Y a vos el trabajo, el esfuerzo, no importa nada, el gracias que te dieron te lo repagó. ¿O no? ¿O no? Y con Dios no será. Dios nos trajo hasta acá. Dios nos bendijo, nos libró de la muerte, nos ayudó. Hoy cuando estaba preparando el mensaje yo dije, wow, Señor. Y Dios trajo a mi mente, Señor, gracias. Y me acordé un momento en que estábamos con este edificio comprando y necesitaba plata y vino un dinero extraordinario. Yo dije, gracias, Señor, por enviarnos ese dinero. Y empecé a acordarme y le di gracias a Dios. Porque yo dije, bueno, tengo que orar yo porque antes de darle la palabra la tengo que ejecutar. Orar dando gracias a Dios. Yo sé que tenemos miles de peticiones, pero qué bueno es parar y decir, Señor, gracias porque yo puedo orar por ellos. Antes yo era uno de que estaba ahí sin Dios. Ahora yo estoy con Dios. Yo puedo orar. Gracias, Señor, porque me cambiaste de posición. Antes era alguien que no te conocía. Ahora soy alguien cercano. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Vieron que arrancamos pidiéndole a Dios la voluntad? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que seas agradecido. Tenés vida hoy, dale gracias. Tenés recursos, comiste, estás bien, dale gracias. Te sacó de males y ahora estás mejor. No te olvides de darle gracias. Y cuando estemos orando, da gracias. Es poderoso dar gracias, es poderoso. Hay momentos de las oraciones que dar gracias es el momento más poderoso y es lo más fuerte que podemos hacer. Pablo y Silas estaban orando y ocurrió un terremoto y las cadenas se rompieron. ¿Saben qué estaban haciendo? Alabando y adorando a Dios, dando gracias. Estaban presos y estaban en la cárcel y estaban encadenados y ellos solamente estaban alabando y adorando a Dios. No le estaban pidiendo sácame de la cárcel, no le estaban diciendo liberame, no estaban haciendo nada, no estaban intercediendo por otro, nada. Alabando y adorando a Dios. ¿Saben qué es eso? Gracias. El que lo alaba da gracias. ¿Y saben qué pasó ahí? Si creen, lean la historia ahí. En Hechos, capítulo, ahí está. Están mirándome allá arriba. Ay. Hechos 16:25 en adelante. Pablo y Silas oraban. Ocurrió un terremoto. Solo daban gracias. Ocurrió un terremoto. Volvemos de vuelta al ejercicio cuando te dan gracias por la comida que hiciste o por el regalo que le diste. ¿No te pasa algo adentro? Hasta las lágrimas. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias. Y hay un abrazo que vos decís, bueno, aunque si le compraste un regalo, no,
ya está pago con el gracias. Esas lágrimas, ¿sabes? Estaban alabando, adorando a Dios y un terremoto ocurrió. ¡Buah! Es que el cielo dijo, ¡wow! No pidieron nada. No estaban clamando por nadie, no tenían ningún objetivo, estaban presos y encadenados y me daban gracias, me alababan y me adoraban. Solo eso provocó un terremoto y las cadenas de todo se rompieron. Y quedaron libres. ¿Saben qué? No escaparon. Porque dijeron, no, esta es una señal que Dios está, Dios lo va a hacer. El carcelero, si lee la historia, es muy linda. Se quería matar porque pensó que todos los presos se habían escapado. Ninguno se escapó. Cayó de rodillas delante de los discípulos y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero lo llevó a la casa, le predicó a los hijos, a la familia, todos se convirtieron, nadie se fue. Al otro día, la gente de autoridad le dijo, déjalo a Pablo y Silas libres. O sea que no tuvieron que irse. No solamente hubo un terremoto ni se cortaron las cadenas, sino que Dios hizo el milagro de dar la orden que al día siguiente sean liberados. Solo dar gracias. Tal vez hay cosas que no cambian en tu vida por desagradecido. Pero hay cosas que van a cambiar por agradecido. Quiero que te pongas de pie unos minutos y vamos a orar. Y ora a Dios y pedirle al Señor que Él haga cosas poderosas en tu vida, pero en tu vida de oración. Oración. Decirle, Señor, yo voy a orar, estoy comprometido a orar por miles de personas, pero yo no quiero ser el límite de ellos. Yo no quiero ser el que provoque que no ocurran los milagros. Yo quiero ser el provocador de milagros. Señor, oro ahora por mí. Ora por vos, Señor, libérame ahora. Libérame ahora. Hacelo ahora. Señor, yo te pido que tú hagas algo ahora en mí. Ahora en mí, cambia mi mente, cambia mi mente. Pone tu mano sobre tu cabeza y ora por vos. Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo hiciste todo por mí, Señor. Yo ahora necesito estar preparado para hacer mucho por otros. Pero, Señor, ayúdame a ser agradecidos. Decirle al Señor, dame oraciones poderosas. Señor, yo sé que al que trae frutos puede pedir lo que sea. Señor, yo te voy a dar frutos. Voy a dar frutos en mi espíritu. Voy a dar frutos en mi alma. Y voy a dar fruto de discípulos, Señor. Por eso sé que cuando ore vas a responderme. Señor, ayúdame a consagrarme. Señor, a hacer oraciones que acepten tu voluntad aunque a mí no me agrade. Señor, enséñame a hacer oraciones de consagración. Ayúdame a orar en el Espíritu, en lenguas. Orar en el Espíritu para hablar los misterios de Dios. Para tener oraciones correctas conforme a la voluntad de Dios. Señor, dame oraciones de fe. Que crea que lo que voy a orar ya me lo diste. Dame oraciones, Señor, poderosas. Que me lleven a confesar mis pecados. Porque yo no soy una buena mandarina. No soy una buena persona. Siempre fallo, siempre vuelvo a caer. Pero, Señor, ayúdame a que siempre confiese mis pecados, que siempre me arrepienta y que siempre vaya a ti a pedir misericordia. Señor, dame poder ahora, Señor, para hacer una oración poderosa. Breve y poderosa. Pedirle al Señor esa valentía para dar palabras cortitas y al grano, para dar palabras específicas que levanten a un paralítico, que levanten a un muerto. La Biblia dice, yo los envío a liberar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, a resucitar muertos. Señor, dame esa fe. Señor, ayúdame a orar largo.
Pedile al Señor, dame esa capacidad para orar largo. Dame la habilidad de la oración. Dame la capacidad de orar a solas, acompañado, en mi célula, con mi red, en la iglesia. Cuando me toque, Señor, ayúdame a tener el tiempo y darme el tiempo y cada día más tiempo para orar. Señor, si tú te pasabas siendo hijo de Dios, te pasabas la noche orando. Señor, yo creo que me tengo que pasar un día orando porque no soy tan bueno como Jesús. Y necesito, Señor, dame la habilidad para orar largo. Decirle, orar largo. Señor, te pido que me enseñes a clamar, a orar. Señor, con clamor, con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Pedile al Señor, ayúdame a orar con lágrimas. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido ahora que nos des poder para orar. Padre, extiendo mi mano y bendigo la iglesia ahora. Declaro que vamos a unirnos, Señor, a miles de iglesias. Y quizás más de 1 millón de personas que vamos a estar orando en el mismo tiempo, 24 horas. Pero oro para que sean oraciones poderosas, oraciones que abran los cielos, oraciones que expulsen los demonios, oraciones, Señor, orientadas y direccionadas por el Espíritu Santo, oraciones, Señor, que acepten tu voluntad. Señor, yo me declaro un hombre de Dios. Oro, Señor, por gente que ora pero guerrera, gente que sabe que no hay que callarse delante del enemigo, gente que se para firme y sabe que si no es por la oración, de ninguna otra manera va a cambiar, pero sabe que la oración puede provocar el milagro más grande, el más grande, el más grande. Cristo recibió la respuesta cuando dijo, hágase su voluntad. Y Dios lo llevó a la cruz del Calvario y ocurrió la voluntad de Dios, el milagro más grande del mundo. Jesús en la cruz regaló salvación para todos. Esa era la voluntad. Jesús no la quería hacer, pero era la conveniente. Padre, hoy yo oro por esta iglesia y por todos los que vamos a estar orando 24 horas. Oro para que sean oraciones poderosas, oraciones que marquen un antes y un después. Y así como Cristo marcó un antes y un después de Cristo en la historia de la humanidad, nuestras oraciones de este viernes marquen un antes y un después en la historia de la ciudad, en la historia del mundo, en la historia de esta iglesia, en la historia de la red, en la historia de los mentores, de los maestros, de los pastores, de los guías. Un antes y un después de esta oración. Lo declaramos, lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.